Hi, good evening, everyone. Hi, Silnis, Aderson, Miner, Rolando, Elvin. How are you today? Hi, teacher. Hi. Hi. Teacher. Okay, thank you for attending today's class. Personally, I'm really happy, even though I'm so tired because the weather is extremely hot. But even though I can complain. Okay, um, I feel happy. Yeah, I feel happy. Okay, and I'm glad to know that you are happy or good as well. Okay, remember that every single day it is a new opportunity. Um, Even the difficulties or the obstacles that we cross, it doesn't matter, right? Because the most important thing here is that you have a motivation, you have a goal, and you need to go away, go until you achieve what you want to. Okay, so in order to start with today's class, guys, we have another presentation, right? But I think it's Rolando who is going to present. Yes, right? Yes, teacher. Okay, thank you, Rolando. Okay, first of all, Rolando, I want to ask you if you can put your camera on. Okay, perfect. Thank you. Once, ya, ¿verdad? Yeah, you can start. Yes. Once up, I time, dartboard, I libro, boy, nay, Tom. One day, he found amazing in a board on the beach. Mhm. Eso sería. Okay, it is a poem, it is a story. The boy, beach. Ajá, es un poema, es una historia. Cuéntanos, Rolando. Una historia de un niño que se encontró un niño se encontró un cuento en una botella en la orilla de la playa. Mm, mire qué bien. Ok, perfecto. Thank you. Excellent, Rolando. Thank you so much. Okay, thank you for your participation. Okay. Okay, thank you. Okay, Rolando, you have the opportunity to choose who is going to present tomorrow. Okay, choose one classmate. Escoja a quién va a presentar el día de mañana. Okay, ya participó Aderson. Yes, Aderson, Miner, Silnis. Bueno, sería entonces a Elvin, Ok, Elvin. porque es Okay, el único que perfect. está conectado, y Silmi, que ya participó. Yes, for sure. Sería Elvin. Elvin, ok. Entonces, Elvin ya sabe, ¿verdad? Para mañana se puede preparar con algún poema, alguna frase, alguna canción, cualquier cosa que usted quiera compartir con los compañeros. ¿Sí? No, but tomorrow no like it. Why not, Elvin? I'm sorry, Elvin. No, yes. It's okay, teacher. I just kidding you. Oh, Malo, Rolando. Rolando, malo. I'm sorry, Elvin, pero que solo estamos conectados 4. Bueno, Yo creo que no hay problema. falta Jordi, falta Pablo, Blanca, Miguel. Está bueno, está bueno. Dele, Mañana dele. nos tiramos un cuento ahí. Dele, echémosle ganas. Okay, thank you, Elvin. Thank you, Vamos, Rolando. vamos. Thank you. That's perfect. Very good. Okay. I love your motivation. That's the point, right? Your motivation. The most important here is that it is like the gas of the car, right? If you had gas, your car will move on. But if not, you will stay in the same place. Okay. Thank you so much, guys. Okay. Yesterday, I don't know if you remember, but we practicing into couples, right?
We discussed about open questions and closed questions. We provide answers to all of them, okay? But also we talk a little bit of the rules of the third person in singular. We previously learned about the possessive adjectives, and what else? No, I think that's all right. Okay, what we are going to do today, we are going to make a review about open questions and closed questions. Okay, we are going to make a feedback of all of them. And then we are going to move on to the explanation of the possessive adjectives. We are going to write down some questions. We are going to work on pairs again. I think it's a good strategy in order to demonstrate or allow you to demonstrate what you previously learned, okay? But also you correct, you learn because you teach or you correct to your classmate if he or she has a mistake, okay? The collaborative work is very good in the process of learning, okay? Then we are going to work on a reading control. I have a reading control in which you need to read the passages, 2 passages, and then you need to provide answers to do some questions that appear on the page, on the worksheet. Okay, so allow me to share my screen and I will turn off my camera in order to optimize my internet connection. Okay, and you let me know if you can see my board. Not my board, my presentation. Yeah, my presentation. Okay, here we go. He's charging, right? Okay. One question, teacher. Yes, Elvin. Referente a lo que usted está diciendo de lo que hemos visto, de verdad, las preguntas abiertas o cerradas, usted dijo que si no entendíamos muchas veces que le dijéramos para que usted trataría de estar un rato más para que nosotros podamos entender, ¿verdad? Porque mi pregunta es que no he logrado entender cuáles son las primeras, las terceras personas, la segunda y las primeras. Desde que comenzó el esquema, desde que comenzamos todo el curso, yo he apuntado todo, pero a veces me confundo, ¿verdad? Oh, ok, entonces déjeme escribir por aquí la explicación de eso y luego vamos a pasar a las open questions porque no tengo abierto mi PowerPoint presentation de ese. Pero de igual forma, están los videos en la plataforma Elvin para que usted chequee después de terminar por si queda con cualquier duda. Ok, Desde el video 32 hasta el video, no, miento, desde el video, si no me equivoco, 29 hasta el 34, si no me equivoco, están los videos de esa explicación de cómo escribir oraciones, cómo identificar a tercera persona y así. ok, bueno, buena información, le agradezco porque así uno se retrocede a los videos y ya busca tiempo libre, ¿verdad? Para buscar, para Claro, entenderle claro, bien, ¿verdad? claro que sí. Ok, entonces muy bien. Gracias por Bueno, hacerme saber. gracias, entonces, Entonces, thank you. ok, perfecto. Entonces vamos a hacer un review de la tercera persona, cómo clasificar a las personas, como primera, segunda, tercera, cómo clasificamos a las personas. Entonces les voy a explicar aquí algo rapidito, que en gramática o lingüística mejor, se identifican 3 tipos de personas, ¿ok? Se clasifica la primera persona, la segunda y la tercera. ¿Ok? La primera, la segunda y la tercera persona. Ahora se preguntarán ustedes, sí, mister, pero ¿y cuál es la primera? ¿Y cuál es la segunda? ¿Y cuál es la tercera? ¿Ok? Entonces por aquí yo voy a escribir una en otro color para distinguirla. Entonces aquí recuerden que tenemos los pronombres, ¿verdad? ¿Se acuerdan que los hemos utilizado ya desde hace, como 3, 4 semanas, ¿verdad? Cómo escribimos una oración y todo eso. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer un repaso de los pronombres, porque es importante para poder identificar la tercera, segunda y primera persona. Entonces, I,
you, she, he, it, we, they, and aquí va otro you. Mira. Ahora, ¿cómo identificamos cada uno de esos pronombres? Recuerden, solamente hay 3 categorías. Primera, segunda y tercera persona. No hay cuarta persona, no hay quinta persona, no hay sexta persona, no. Solo primera, segunda y tercera persona. Si usted me pregunta, ¿y por qué, mister? Honestamente, no sé. Ahí sí les quedó mal, porque ustedes saben que los lingüistas dicen, ok, esto es. Y a veces lo alejan a uno, ¿no? Como persona hablante de la lengua, lo alejan a uno de la realidad del contexto de la lengua como tal. Entonces dice, esto es y esto es lo que ustedes aprenden y deben de enseñar. Entonces es algo muy, muy, muy complejo, ¿no? Que va desde hace mucho, mucho tiempo que ocurrió eso. Entonces, y que aún así la norma sigue sumamente rígida hacia este tipo de cosas. Bueno, continuando entonces, para no salirme del tema, entonces, ¿cómo identificamos la primera y segunda persona? Entonces solamente basta con contar, ¿sí? Entonces contamos y decimos, ¿ok? Si I es el primer pronombre, entonces I sería la primera persona, ¿sí? You sería la segunda persona. Ok, ahora, ¿qué sucede? Cuando ya hablamos de ella, de él o de eso, entonces aquí los incluimos a los 3 de un solo, ¿sí? Entonces ellos 3 se convierten en la tercera persona. Miren. ¿Sí? Ellos 3 son la tercera persona. She, he, and it. Esa es la tercera persona. Entonces, cuando nosotros hablamos que hay que escribir oraciones en tercera persona o hacer preguntas en tercera persona, entonces nos estamos refiriendo a que usted debe de escribir oraciones utilizando estos 3 pronombres. She, he o it. ¿Sí? Entonces, pero si usted me escribe, por ejemplo, you, está malo porque usted está utilizando la segunda persona. Si me utiliza I, está malo porque usted me está utilizando la primera persona. ¿Sí? Entonces, usted me debe de utilizar el she, el he o el it. ¿Sí? Ahora bien, y los demás se preguntarán usted, ¿y los demás qué son? Bueno, ¿se acuerdan que les dije al inicio? Solamente hay 3 categorías. Primera, segunda y tercera persona. Ahora bien, dentro de esa categoría hay algo que se le llama plural y singular. ¿Alguien sabe cuando algo es plural y cuando algo es singular? Yes, ¿Quién sabe? teacher. Ajá, ¿quién sabe? Dígame Plural un es ejemplo. plural abierto. No, plural es cuando significan varias personas. ¿Sí? Ajá, muy bien. Varias. Y ¿Y singular singular? a una sola A una persona. sola persona. Ok, muy bien. ¿Sí? Singular solamente es cuando hay un objeto o una persona. Y plural cuando hay dos o más personas o dos o más cosas. ¿Sí? Entonces, esto de acá arriba se le llaman primera, segunda y tercera persona singular. ¿Por qué razón? Porque solo incluye a una persona. Por ejemplo, hay. ¿Cuántas personas incluye el pronombre hay? Solo uno, ¿verdad? Porque soy yo. ¿Sí? Yo. You. ¿Cuántas personas incluye? Una, Una, ¿verdad? Y she, he, and it. ¿Cuántas personas? pueden ser varias. No. Siempre va a ser una. Una, ¿Sí? ok. Siempre es una. Entonces le vamos a poner singular. Miren. Estas son singulares porque solamente tienen una. Por ejemplo, si nosotros hablamos de nuestra mamá, ¿cuántas mamás tenemos? ¿Una o dos? Bueno, depende, ¿va? Una, Pero una. es Depende una. porque puede ser la violeta y ¿Ok? la de Pero, crianza. ajá, muy bien. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hablamos de las dos? Ya no utilizaríamos she. ¿Por qué razón? Porque ya estamos incluyendo a dos personas.
Entonces, aquí viene el secreto de esto, miren. Entonces, y muy bien la pregunta que Elvin hace. ¿Cómo identificarla? Entonces, miren, aquí volvemos a contar otra vez cuál es la primera, segunda y tercera persona. Miren, entonces aquí decimos otra vez 1, 2 y 3. Miren, se repite otra vez la primera, segunda y tercera persona. Solo que estos ya no son singulares. ¿Estos son qué? Plurales. Plurales, muy bien. Miren, plurales. En inglés se dice plurals. ¿Sí? Plurals. Que son plurales. Ahora bien, si nosotros hablamos de we, ¿cuántas personas puede incluir we? Varias. Ah, varias, muy bien. Por ejemplo, yo siempre cuando comienzo la clase, yo siempre utilizo we. Ok, we are going to learn. Nosotros vamos a aprender. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros incluye a Rolando, a Aderson, a Mayer, a Cindy, a Elvin y a todo aquel estudiante que atiende la clase, el curso de inglés de las 6, ¿verdad? Nosotros que conformamos este grupo, ¿sí? Nosotros. You. Aquí este you ya no significa tú, sino ustedes, ¿ok? Es plural, ¿sí? Aquel you es como cuando yo le digo, ok, Aderson. Entonces le digo, Aderson, do you like oranges? Ok, Aderson le gustan las naranjas. O sea, estoy hablando de yo como primera persona hacia Aderson, que es una segunda persona. Pero si yo utilizo este you, que usualmente ustedes lo van a ver en la parte escrita, en la parte oral también se observa, también se puede presenciar. Es más fácil, de hecho, en la parte oral que en la parte escrita, pero en la parte escrita es como más evidente, ¿no? El you, este you significa ustedes, en plural, ¿ok? El primer you significa tú, pero el segundo you significa ustedes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo cuando hablo con ustedes, yo les digo, do you understand, guys? ¿Ustedes entienden? Miren, yo les digo esto. Do you under? Por ejemplo, miren, esta es la pregunta que yo les hago. Do you understand, guys? Miren, y estoy utilizando el you. ¿Cómo usted va a diferenciar si es un you plural o singular? Bueno, mire, va a depender de qué, del complemento de la pregunta. ¿Sí? Todavía no hemos visto plural y singular, lo vamos a ver más adelante, pero eh, es una un muy buen adelanto, ¿no? De poder mencionar eso. ¿Ok? Entonces, el they, que sería el último pronombre, este they es la tercera persona, pero en plural, ¿sí? Ninguno de estos pronombres que son plurales tiene lo que es una modificación del verbo, ¿ok? Ninguno tiene una modificación del verbo, pero sí tiene una modificación em, en los nouns, ¿sí? En los sujetos, ¿ok? Los singulares modifican lo que es el verbo y los plurales modifican lo que es el sujeto, que más adelante lo vamos a aprender, por supuesto, ¿sí? ¿Ok? Entonces recuerden, cuando hablamos de primera persona, hablamos de I, o sea, de yo. Segunda persona, you, o sea, usted o tú. Tercera persona, incluimos a she, he o it. Los tres pronombres de un solo los incluimos en la tercera persona. Luego vamos con los plurales. Los plurales son we, you, and they. ¿Sí? Ahora sí está más claro. Sí, O los está más confundí claro. más. No, está más claro. Está más Claro. Ah, ok, muy bien. Entonces recuerden. Entonces todo este tema que hemos venido desarrollando estas 2 semanas se ha tratado de la tercera persona. ¿Por qué la tercera persona? Como les había comentado, la tercera persona modifica los verbos.
¿ok? La tercera persona de singular. Miren, estos tres pronombres modifican lo que son los verbos de las oraciones. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una oración en tercera persona. Vamos a hacer ejemplos con los nombres de ustedes. Vamos a escribir aquí Rolando. Rolando. Words. Miren, words. Estamos hablando de una tercera persona. Rolando es he. Es él. Rolando works hard. ¿Sí? Rolando trabaja duro, fuerte, ¿verdad? ¿Sí? Rolando works hard. ¿Ok? Miren el verbo cómo cambió. ¿Y cómo voy a saber qué es lo que va después del verbo? ¿O qué yo debo de añadirle o quitarle al verbo? Bueno, tenemos que irnos allá, ¿verdad? La información que recibimos el día lunes acerca de los cambios de los verbos. Que cuando los verbos terminan en K, hay que agregarles una S al final. Cuando los verbos terminan en una Y luego terminan con una letra E y una Y, cambian a una I, una E y una S. Cuando los verbos terminan en S, H, C, H, X, O, hay que cambiar eso por una E y una S, ¿sí? Tienes que ir a estudiar esa tablita que al terminar la clase se las puedo volver a mandar. Bueno, de hecho ya se las mandé porque fue una tarea para que ustedes copiaran en el cuaderno. Pero igual se la voy a volver a reenviar para que ustedes miren cómo cambian lo que son los verbos con esa tablita, ¿verdad? Entonces, luego tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, Miner, Miner cooks. ¿Qué? Vamos a ponerle y se le vamos a poner lo más básico, ¿no? Baleadas. Bueno, vamos a ponerle ¿ok? Miner made baleadas. ¿Está bien esa oración? ¿Cómo la pide? Oh, Miner salió hasta ahorita, me fijo. Está en el chat. Ok, ¿cómo quedaría ese verbo? ¿Está bien ese verbo así? ¿Cómo está? Hay que agregarlo, quitarle algo. Aquí les estoy reenviando nuevamente la tablita que les estoy comentando, ¿no? Ok. Y agregarle la S. Muy bien, ¿verdad? Hay que agregarle la S. Entonces aquí sería mates. Miren. Ya no sería make, sería mates. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de ella, o sea, de Miner. Miner es una tercera persona. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo identifico cuando es una segunda, tercera persona ya en la cotidianidad, o sea, ya en la vida real, sin mucha vuelta? ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un esquemita aquí. Voy a borrar por aquí esto. Miren. Entonces, yo se los había hecho cuando comenzamos con este topic. Entonces, este soy yo. Yo soy el maestro. Luego, está Rolando, está Elvin, está Anderson. Vamos a poner en color orange. Está Silnis, está Miner. ¿Ok? Entonces, yo estoy hablando con Rolando. Entonces, si yo estoy hablando con Rolando, entonces yo sería la persona 1 y Rolando sería la persona 2. ¿Sí? Ahora bien,
venimos y de repente pues incluimos a Elvin en la plática. Entonces Elvin se convierte en la persona 3, o sea, la tercera persona. ¿Sí? Entonces yo, Rolando y Elvin. Ahora bien, si los tres queremos formar parte de este diálogo y de repente decimos, puchica, planifiquemos algo y vayamos los tres allá, no sé, a comer algo, o no sé, vamos allá a alguna fiesta, por ejemplo, algún karaoke a cantar, y entonces nos incluimos los tres, ¿verdad? Entonces aquí ya no sería yo, tú, él o ella, sino que seríamos un nosotros, ¿ok? Utilizaríamos un we porque ya nos estamos incluyendo los tres. Yo como primera persona, Rolando como segunda persona y Elvin como tercera persona, ¿ok? Pero de repente queremos agregar a aquellos de este grupo que lo conforma Aderson, Miner y Silnes. Entonces, ellos, en inglés sería they, miren. Sí, ellos. ¿Ok? Ellos. ¿Sí? Aquellos que están allá. Nosotros por un lado y ellos. ¿Ok? Pero dentro de nosotros está yo, tú y él. En este caso, el él lo representa él. ¿Sí? No sé si fue más claro con este ejemplo. Entonces, en este caso, Miner sería esta persona, ¿no? La persona 3, porque Miner está siendo baleada. ¿La estoy haciendo yo? No. ¿Las está haciendo Rolando? No. ¿Las está haciendo quién? Las está haciendo Miner. O sea, una tercera persona. ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Entonces, esas son para oraciones normales, ¿verdad? Oraciones utilizando la tercera persona. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos preguntas? Y nosotros queremos preguntar en tercera persona. Entonces, cuando nosotros preguntamos en tercera persona, tenemos que seguir lo que es una estructura gramatical. Vamos a ver si alguien me ayuda a decirla. ¿Cuál es? Recuerden que tenemos dos tipos de preguntas, ¿verdad? Y de eso va a depender la estructura que vamos a utilizar para preguntar en tercera persona. Los tipos de preguntas en inglés son dos. Open questions y closed questions. Las open questions son preguntas abiertas. Es decir, usted va a solicitar un montón de información a la persona. Entonces, es como cuando a usted le hacen una entrevista. Le hacen preguntas abiertas, por ejemplo. Le dicen, Miner, ¿cuál es su aspiración salarial? Le dice Miner, ok, yo aspiro a ganar unos 70,000 empiras. Ok, Uy, entonces, ojalá. ok, entonces es una pregunta abierta, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque Miner no tiene como una línea, ¿no? Que, o sea, Miner no va a decir como lo que ellos quieren escuchar, ¿verdad? Miner va a decir algo sumamente espontáneo. No, fíjese que yo Teacher, quiero disculpe, ganar. teacher. Dígame, Rolando. Creo que se salió Elvin porque me está preguntando qué pasó con la clase. Sí, Es que fíjese que no estamos está. aquí, teacher, y tenemos mala señal, entonces nos saca de la clase. Rolando, ¿será que le puede decir que vuelve a ingresar? Yo aquí le Sí, acepto. Vaya, pues gracias. Entonces, aquí tenemos. Entonces aquí utilizamos lo que son las preguntas abiertas. Porque Minor no tiene un screen, se le llama a una línea, ¿no? Que usted debe de seguir, sino que usted actúa de manera como usted es o como usted piensa, como usted quiere, ¿verdad? Entonces esas son preguntas abiertas. No hay nada a la expectativa, sino que todo es modo bien random, ¿no? Entonces aquí por eso decimos que se solicita información más abierta. Vamos, versátil vamos a poner. Me gusta más esa palabra, versátil. Información versátil. ¿Sí? Ahora, close. ¿Qué se refiere con close? Se refiere cuando yo le hago una pregunta en donde yo ya sé más o menos qué es lo que usted va a responder. Y usted ya tiene una línea a lo que usted va a responder. Por ejemplo, yo le digo a Miner,
Miner, ¿tienes sueño? Miner me puede decir sí o no. Y ahí estuvo. Eso es toda la respuesta que me va a decir. Sí o no. Miren. Entonces, esa es la gran diferencia entre las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. ¿Ok? Las preguntas abiertas, la información es más volátil, más versátil. ¿Ok? Y va a depender totalmente de las personas que están hablando. ¿Ok? Las preguntas cerradas son aquellas en la cual usted ya pretende, ¿no? Tener una información mucho más específica, ¿sí? A través de una respuesta de sí o no. Entonces yo le digo a Rolando, Rolando, ¿tiene hambre? Rolando, ¿qué me Yes. podría decir? Sí o no. Ahora, si yo le pregunto, Rolando, ¿y como de qué tiene ganas? ¿Qué? Baleadas. O de baleada, ¿verdad? Imagínense. Entonces, no sé si notan la diferencia. Igual lo mismo, yo le puedo preguntar a Aderson. Aderson estudió hoy. Yes, Ok. ¿Y qué estudió Aderson? A ver, cuéntame. estudié las estructuras, repasé los verbos, etc. Ok, muy bien. Entonces, ustedes notaron, las preguntas abiertas son más descriptivas, ¿verdad? Ayudan a describir mucho más la información. Y las preguntas cerradas son solamente sí o no. Y ahí se limita la respuesta. ¿Sí o no? Entonces, si esto lo transformamos, lo vamos allá, lo orientamos a la cotidianidad, por ejemplo, una entrevista de trabajo, yo podría decir, ok, ¿puede usted trabajar bajo presión? Sí. Ok, muy bien. ¿Cuál es su aspiración salarial? Ah, mi aspiración salarial son 20,000 lempiras. ¿Tiene experiencia? Sí. ¿Cuál ha sido su experiencia? Ah, mi experiencia ha sido con niños, con adultos, con jóvenes en diferentes centros educativos, trabajando en esto y esto y esto. También organizaciones en tema de derechos humanos y cosas así. Mire, entonces se vuelve más descriptivo, ¿no? Entonces, eso para dejarlo ahí, ¿verdad? Claro. Entonces, una vez que usted haya definido qué tipo de pregunta usted va a realizar, entonces ahora usted debe de buscar qué estructura va a utilizar. Entonces, vamos a hacer una pregunta abierta. Entonces, alguien que me diga cuál es la estructura, please. Para las open questions. Vamos a darles una pista. WH words, más que, Modal verb, ajá, modal verb, más que, subject, ajá, subject, main verb, ajá, más complement. main verb, más complement. Ajá, y falta algo ahí. A ver, falta algo. El signo de interrogación, ok. Ajá, en este caso se llama question mark. ¿Sí? Question mark. Así se llama el signo de interrogación, se llama question mark. Oh, se quedó pegadito ahí esto. Entonces, una vez, miren, ya sabemos ahora que lo que vamos a hacer es una pregunta abierta, ¿sí? O sea, ocupamos información detallada, ¿sí? En la respuesta. Por eso vamos a hacer una pregunta abierta. Entonces, según la estructura, dice que ocupamos una WH word. ¿Cuáles son las WH words? Vamos a ver si se acuerdan. Who, where, when, we, what. Ok. Muy bien, Aderson. Ok. Las preguntas abiertas, perdón, las WH words son estas que nos ayudan a preguntar al inicio. What, how, when, where, why, who, y así, ¿verdad? Sucesivamente. Hay varias. ¿Ok?
Entonces, cada una de ellas nos va a hacer énfasis en algo específico, ¿sí? Recuerden que aquí estamos hablando solamente de estructura. Ya no estamos hablando de si de tercera o de primera, no. Ahorita estamos hablando de estructura. Entonces, primero debemos de identificar entonces la WH word, ¿ok? Para identificarla tenemos que saber el significado de cada una de esas palabras. Entonces, ¿qué significa what? ¿Quién ¿Qué? sabe? Ah, ¿qué, verdad? O cuál a veces. ¿Sí? ¿Qué significa how? ¿Cómo? Ujú, cómo, muy bien. Pero no de cómo de comer, ¿verdad? Sino de cómo, de hacer, de procedimientos. ¿Sí? When, ¿cuándo se utiliza when? ¿En qué momento? Cuando queremos hablar acerca de qué. O queremos preguntar acerca de qué. ¿Fechas? Lo pregunta dónde vive alguien. Ok, muy bien, ¿verdad? De fechas, exactamente. Sí, fechas, meses, días. Cuando va a hacer alguna cosa, Ajá, cuando va a hacer alguna cosa, ¿verdad? Estamos preguntando por momento, o sea, no por el tiempo específico, pero sí por el momento, ¿ok? Entonces yo por eso les había dicho que mejor dijéramos como fechas, para que no nos confundiéramos, porque when no nos sirve para hablar acerca de hora, ¿sí? Porque para hablar de las horas utilizamos el what. Ya les voy a contar por qué. ¿Ok? Where. ¿Qué significa where? ¿Dónde? Ajá, ¿dónde? Entonces estamos hablando de qué. Estamos hablando de lugar, ¿verdad? Estamos preguntando por lugar. ¿A dónde vive Sidney? ¿A dónde vive Miner? ¿A dónde reside Aderson? ¿A dónde vive Elvin? ¿Sí? ¿O a dónde es la fiesta? ¿A dónde es la entrevista de trabajo? ¿A dónde hay que ir ahora? ¿A dónde queda esa aldea de allá del paraíso? ¿A dónde queda esta ruta? ¿Sí? Where. Luego tenemos el why, que el why, ¿qué significa? ¿Por qué? Ajá, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste este desastre? ¿Por qué estudiaste esta carrera? ¿Por qué aplicaste ese trabajo? ¿Por qué no pagaste taxi? ¿Sí? ¿Por qué? Luego tenemos who. ¿Qué significa who? ¿Quién? Ajá, who significa quién, ¿verdad? O sea que estamos hablando o queriendo preguntar por persona. ¿Ok? ¿Quién, quién es tu novio? ¿Quién es tu novia? ¿Con quién vives? Am, ¿Quién es aquella persona que anda por allá? ¿Quién es esa persona que salió en el noticiero? ¿Ok? ¿Quién? ¿Sí? Estamos preguntando por persona. Entonces, una vez que nosotros sepamos esto, entonces, miren que ya tenemos qué pronombre vamos a utilizar, ¿ok? Ya sabemos los pronombres. Ahora ya sabemos las WH words. Ahora solamente nos queda identificar qué tipo de verbo modal vamos a utilizar. Tenemos dos verbos modales. Déjenme compartir aquí en mi pantalla principal, mi pizarra para poder tener mucho más espacio. Entonces, ya identificamos los pronombres, ¿verdad? Ya identificamos, ya identificamos, eh, vamos a poner aquí, lo puedo ir subrayando. Los pronombres, ¿sí? Ya identificamos el tipo de question que vamos a hacer. ¿Ok? Y ahora solo nos queda identificar el verbo modal. Y luego el main verb. Y luego el complemento. ¿Ok?
Miren, esto es lo que necesitamos para hacer la pregunta. Entonces, ya tenemos pronombres, si ya los estudiamos, el tipo de pregunta, ya sabemos que vamos a hacer preguntas abiertas. Ahora, ¿cómo identificamos el verbo modal? Ok, en inglés solo tenemos, bueno, tenemos un montón, pero para este tiempo gramatical, o sea, el presente simple, vamos a utilizar solamente dos. Bueno, al menos por ahora, ¿verdad? Al menos por ahora. ¿Qué es el pronombre do? El pronombre, perdón. El verbo do y el verbo does. Ambos significan lo mismo. ¿Ok? ¿Qué sucede con el does? Vamos a hacer un flashback aquí. Miren, este es el modal verb, el do. Modal verb. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con el do? El do solamente lo vamos a utilizar cuando hablamos de la primera persona, segunda persona, primera persona plural y segunda persona y tercera persona plural. Miren. ¿Sí? Miren el modal verb. Ok. Es el modal verb. Ahora bien, ¿qué sucede cuando estamos hablando de la tercera persona? La tercera persona, recuerden que es he, she, and it. Este modal verb cambia a does. ¿Ok? A does. Entonces, este does lo vamos a utilizar solamente con she, he, and it. Miren. ¿Sí? Entonces, ya sabemos entonces a dónde utilizar el verbo modal do o does. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es la regla para poder utilizar esto? La regla dice que este verbo modal lo vamos a utilizar cuando hay una acción, ¿sí? Cuando hay una acción. ¿Por qué razón? Porque tenemos más verbos modales, ¿ok? Todo va a depender de lo que nosotros estemos preguntando o hablando. ¿Cuál es el otro verbo modal que tenemos? Vamos a estar utilizando al menos por el tiempo que dure este primer módulo. Es el verbo to be. ¿Se acuerdan del verbo to be? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el verbo to be? Ajá, dígame, ¿cuál es el verbo to be? Vamos a ver si se acuerdan. Ser o estar. Ajá, significa ser o estar, ¿verdad? Ajá, entonces, ser o estar. Entonces, miren la gran diferencia. En la primera, o sea, el do y el does, usted lo va a utilizar cuando hay una acción, ¿sí? El número 2, o sea, el verbo to be, usted lo va a utilizar cuando hay una acción pasiva. Es decir, estamos hablando de sentimientos y emociones o de expresiones físicas de las personas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el verbo to be? El verbo to be solo realmente son tres. Es el am, el is y el are. Ese es el verbo to be. Mire, si yo en el examen les pregunto, escríbame las tres formas del verbo to be, usted me va a escribir estas tres. Mire, estas tres es el verbo to be. Am, is y are. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una pregunta utilizando un verbo de acción, ¿sí? Para describir acción. Por ejemplo, vamos a utilizar, le voy a pedir mejor a Rolando. Rolando, dígame una WH word, cualquiera, la que usted quiera. Una WH word. Ujú. Is. No, the WH word. ¿Se acuerda cuáles son? Las que acabamos de mencionar. What, ¿Cuál where, de las tres, when. pues, de las tres personas?
No, escuche la pregunta. Dígame, bueno, no la pregunta, pero sí la instrucción. Dígame una WH word para poder utilizar en la pregunta que vamos a hacer. ¿Cuáles son las WH words? ¿Se acuerda? When, what, which, how, who, las que acabo de mencionar. Why do you live? Ajá, entonces solo why, ahí, solo why. Why? Eso es lo que le estoy pidiendo, una WH Ok. word. Entonces aquí usted me dijo why. Why? Esta vamos a utilizar. Ok, entonces vamos a hacer una pregunta utilizando why. ¿Sí? Entonces, le vamos a pedir a Aderson. Aderson, ayúdeme a buscar un pronombre. ¿Cómo usted quiere hacer esta pregunta? ¿La quiere hacer utilizando primera, segunda o tercera persona? Segunda persona. You. Ok, you. Ok, entonces presten atención. Aderson dice que you. Ok, entonces minor. ¿Cómo identificamos ahora el verbo modal? ¿Cuál El utilizaríamos? verbo modal es do y does. Ujú. Entonces, como estamos hablando de la segunda persona, sería do. Ok, muy bien. Entonces, utilizaríamos el do. ¿Sí? Utilizaríamos el do. Ok, do. Y luego sería el pronombre, ¿verdad? Do you. Ok, entonces le vamos a pedir a Silnis que nos ayude con algún verbo. Silnis, ¿cuál verbo escoge usted? Sing, ¿A cuál? sing. Ah, ok, sing. Ujú. Ok, el verbo sing de cantar, ¿verdad? Ok, entonces miren que hasta el momento ya tenemos la WH word, ya tenemos el verbo auxiliar, ya tenemos el pronombre y ya tenemos el verbo. ¿Sí? Entonces la pregunta ya va así. Why do you sing? ¿Qué complemento le podríamos poner a este? ¿Por qué tú cantas? Hasta este momento tenemos eso. ¿Por qué tú cantas? ¿Qué más le podríamos poner en el complemento? Why do you sing rock? Porque cantas rock. Ok, muy bien, Maine. Why do you sing rock? ¿Y qué les hace falta para que sea una pregunta? El signo de interrogación. Ok, muy bien. El question mark. Miren. Why do you sing rock? Entonces, identificamos otra vez las partes. Ok, identificamos la WH word. Cuando yo le pregunte por la WH word, yo le estoy preguntando por, mire, por esta primera palabra. ¿Sí? Luego, cuando yo le pregunte por modal verb, le estoy preguntando por este. ¿Sí? Cuando yo le pregunte por sujeto o pronombre, le estoy preguntando por este. Cuando yo le pregunte por verbo o main verb, verbo principal, le estoy preguntando por este. Y el complemento sería este, ¿verdad? Y cuando yo le diga question mark, le estoy hablando de este. ¿Sí? Te lo voy a escribir aquí para que me lo digan en inglés la próxima vez. Question mark. Miren, question mark. ¿Sí? Question mark. Podemos hacer otro ejercicio, teacher, utilizando el I. Claro que sí. Ok, dígame usted, Aderson, una WH word. Ok. Vamos a elegir where. Ok, where. Where. Ok, muy bien. Entonces, Silnis, ayúdenos a identificar el pronombre. ¿Qué pronombre quiere utilizar Silnis? Do. Ok, tú. Sí. Pero tú es un pronombre. ¿Segura, Silnis? ¿Cuáles son los No. pronombres? ¿Se acuerdan? I, you, he, she, Ujú. it.
Ajá, I, you, she, he, it, we, they. Ok, entonces, ¿cuál de todos esos utilizaría Silvia? It, El it. Ok, sí. muy bien. Entonces, ya tenemos que el pronombre va a ser it. Ok, muy bien. Entonces, mine, ayúdeme a identificar cuál sería entonces la estructura del verbo to be que utilizaríamos para it. Del verbo to be sería it. Voy. Ay. Relax, relax. Tranquilo. Entonces vamos a hablar de un que no quiere movimiento, ¿verdad? Ujú. Vamos a hablar de alguna descripción de algo, de alguien. Sí, Is. Entonces sería is. Para la tercera persona es is. muy bien. Where is it? Entonces, por ejemplo, yo le voy a colocar where is it? Por ejemplo, voy a poner así, car. ¿Sí? Where is it the car? No, vamos a ponerle así. La podemos dejar así. Where is it? ¿A dónde está? ¿Sí? Cuando usted anda buscando algo, ¿sí? Entonces no lo encuentra y se dice, oh, where is it? ¿A dónde está? ¿Sí? Where is it? Ya no hay más complemento. ¿Por qué razón? Porque como es una de descripción, entonces aquí realmente se omite, ¿no? Lo que es el complemento. En algunas, ¿sí? O mejor dicho, en las mayorías, mejor dicho. En las mayorías porque todo recae realmente en la descripción, ¿sí? De lo que la persona puede decir referente a esas preguntas. Entonces, por ejemplo, otra que podemos utilizar con el verbo to be sería what time is it? ¿Miren? What time is it? Es una pregunta que sirve para preguntar por la hora, ¿sí? ¿Qué hora es? What time is it? What time is it? ¿Qué hora es? ¿Sí? ¿Qué hora es? Ok. ¿Qué hora es? What time is it? Ah, son las 5 p.m., son las 6, son las 7 p.m. ¿Sí? What time is it? ¿Sí? Vamos a hacer otra, por ejemplo, aquí. When is your birthday? Your birthday, miren. ¿Cuándo es su cumpleaños? Ah, my birthday is on. ¿Sí? Estamos aquí describiendo, ¿verdad? Una fecha. My birthday is on April 24. Ok. Ahora, ¿será que es válido si yo pongo where is your sister drive? ¿Será correcto eso? Drive significa conducir. Where is your sister drive? ¿Qué significa drive? Drive significa conducir. Sí, drive significa conducir. Yo ¿Será creo que que no está bien, teacher. está bien o está mal? Está mal. Porque Agregaríamos dos. dos. ¿Por qué Cuando- dos? Ujú. ¿Por qué tendríamos que agregar dos? Porque requiere un movimiento, Una acción. ajá, una acción. Ok. No es del Entonces, verbo to be. ok, muy bien. Entonces, y aquí estamos hablando de primera, segunda o tercera persona. De la tercera Segunda persona. Ok, ahí escuché segunda y tercera persona. ¿Cuál sería? Ah, sí. De la segunda, porque es you. You. Oh, Mm, no. ¿Seguros? Tercera, No. Sí, tercera. Tercera, segura. ¿Por qué, Silis? porque sí. Ok. Ok, porque sí en inglés se dice así, miren.
Se dice just because. Miren, just because. Así, just because. Porque sí. Para que lo para que lo anoten ahí, ¿verdad? La próxima, cuando no sepan qué decir, dicen, ah, just because. Ok. Entonces, la pregunta, si está mala, y sería tercera persona. Ahora yo le voy a explicar por qué. Imagínense que yo estoy hablando con Aderson y Aderson es hermano de Miner. ¿Sí? Aderson es hermano de Miner. Y yo estoy hablando con Aderson y estamos hablando, la. Okay, y yo le pregunto a Aderson, Aderson, where does your sister drive? ¿Sí? Entonces, miren que yo soy la primera persona porque yo le estoy preguntando a alguien más. Ese alguien más es una segunda persona porque es el que recibe el mensaje. Ahora bien, la persona que es mencionada se convierte en la tercera persona, ¿ok? Porque es a la que estamos incluyendo a la conversación, ¿sí? Entonces, por eso nosotros decimos es tercera persona. Claro, que puede ser confuso cuando ustedes miran este, ¿verdad? Your, ¿sí? Pero ese your no tiene una implicación ahí para poder cambiar, porque al final de quien estamos hablando es de la hermana, ¿sí? ¿De la hermana de quién? De la hermana de Aderson. ¿Estamos hablando de Aderson? No, no estamos hablando de él. Estamos hablando de la hermana de Aderson, ¿sí? Entonces, por esa razón, aquí sería does. ¿Ok? Hoy les iba a explicar este tema, el de los possessive adjectives, pero el día de mañana lo vamos a hacer con mucho más tiempo. ¿Ok? Entonces, yo les motivo a que ustedes sigan estudiando, sigan practicando, ¿verdad? Cualquier pregunta y eso, ustedes lo pueden hacer. Vamos a ver si mañana yo puedo conseguir alguna web, alguna hojita de trabajo en donde ustedes puedan hacer algún trabajito ahí, una live worksheet, se llaman esas hojas de trabajo que son en línea y usted va corrigiendo y así modificando y luego le lanza el resultado de cuántas buenas y cuántas malas sacó. Entonces déjenme buscar una más tarde y si encuentro una que esté de acuerdo a lo que hemos estado estudiando, entonces yo se la mando para que usted pueda seguir practicando. Si no se lo mando hoy, se lo mando mañana. ¿Ok? Entonces, ya repaso rapidito. El día de mañana Elvin hace su oral presentation. Busque cualquier cosa que quiere compartir con el grupo. Se ocupa ayuda con pronunciación y eso, me puede escribir y yo con gusto le ayudo. ¿Sí? Para mañana entonces vamos a ver los possessive adjectives y vamos a tener la actividad que vamos a tener hoy del reading country. ¿Sí? Ok. Entonces, estudien, si tienen preguntas, mañana también la tratamos de resolver para los primeros minutos. ¿Okay? Entonces, por hoy, ya the time up. Entonces, tengo que moverme a otra sección. Entonces, quedé picado, les iba a dar más ejemplos, aquí los tengo. Para esta, I gotta go. Ok, entonces nos vemos mañana, guys. Okay, stay Good safe and have a morning, good teacher. night. Bye, Goodbye, Maynard. teacher. See you, Anderson, Elvin, Rolando. Bye, See you teacher. tomorrow. Stay safe. Same channel, same hour. Do not forget. Bye-bye. Bye.